Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches. Con la ayuda de Dios vamos a tener nuestro culto de Pentecostés y vamos a dar gloria y honra al Señor con este coro que dice: hay una unción aquí cayendo sobre mí. Cantamos esta alabanza y damos inicio a nuestro servicio con la ayuda de Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. El Espíritu de Dios, hermanos, cambia nuestra vida, transforma nuestro corazón. Bendito sea Dios. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Hay una unción aquí cayendo sobre mí, mudándome, cambiando mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder de tu Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual. Padre Celestial, te damos gracias, Dios eterno, porque tú haces nuevo nuestro corazón. Tú haces nueva nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Tú renuevas nuestro ser con tu Espíritu Santo. Permite que tu presencia, Señor, sea en nosotros, sea en tu iglesia, Dios, sea en tus hijos, Padre Santo. Que nuestra copa rebose de tu presencia, que tu Espíritu Santo llene nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate, oh Dios. Aquellos que piden ser llenos con el Espíritu Santo, aquellos que ruegan, Señor, ser bautizados, ten misericordia. Y los que tenemos esta bendición, ayúdanos a cuidar y apreciar este don que tú nos has dado, el don de tu Espíritu Santo. Bendito Dios, te ruego bendigas este servicio, te ruego bendigas este culto, bendigas a todos los que nos están viendo, a todos los que han de oír tu palabra. Bendice, oh Dios mío, a tu siervo, y así tu nombre sea altamente bendecido. Sabemos, Padre, que nos bendecirás. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Cristo, tu Hijo muy amado. Usa a tu Hijo, Señor, quien acompaña en la música. Derrama de tu gracia sobre él y síguelo usando, Dios, como hasta ahora. Creyendo que estarás con nosotros, te damos gracias, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Amén. Dios los bendiga a todos ustedes, hermanos. Pueden ocupar su lugar ahí donde se encuentran. Y con la ayuda de Dios vamos a entonar el coro, el himno, 26, la gloria de Cristo, el Señor cantaré. Dice la estrofa de este canto, una estrofa: en horas de angustia conmigo Él está y puedo escuchar su dulcísima voz. El Espíritu de Dios, hermanos, es nuestro consolador. Él nos consuela, nos alienta y también habla a nuestro corazón. Himno número 26. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Cristo vive, aleluya. Él llena nuestra vida de gozo y de paz. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo.
Es todo bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar. En horas de angustia conmigo él está, y puedo escuchar su dulcísima voz, que me habla y su paz inefable me da. La paz infinita de Dios es todo bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar. Si a rudos conflictos me mira que voy, me deja hasta el fin a mí solo luchar. Más pronto si ve que cediendo ya estoy, socorro me viene a prestar. Es todo bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar. También cuando gozo lo miro llegar, y entonces mi dicha la aumenta el Señor. Ya llena mi copa, la veo rebosar con todos sus dones de amor. Es todo bondad para mí. Con él nada puedo desear, pues todos mis altos deseos aquí tan solo él los puede llenar. Alabado sea el nombre del Señor. Hay un coro que dice: nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Él solamente puede llenar nuestra vida, hermanos, y con Él nada podemos desear. Por eso hoy puede usted decirle al Señor: Espíritu de Dios, llena mi vida. Cantamos esta alabanza y damos gloria a nuestro Dios. Aleluya. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi ser. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy puede hacer usted este canto, una petición ante el Señor, diciéndole que llene su vida, implorando a Dios, hermanos, llene nuestro ser y nuestro corazón con su santa presencia. Gloria a Dios.
Qué bonito, hermanos, es cuando la presencia de Dios llena nuestra vida. En verdad nos sentimos completos, llenos, porque Él y su presencia, su Espíritu Santo, es quien lo llena todo. Gloria a Dios. Vamos con la ayuda del Señor, hermanos, a entonar otro himno más y vamos a quedar atentos al mensaje de la palabra de nuestro Dios, y este está a cargo de nuestro hermano Ezequiel, siervo del Señor, quien traerá el mensaje de la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios va a ser sembrada, hermanos, y Dios es el que dará el crecimiento y la hará prosperar en nuestro corazón. Himno número 90, la palabra hoy sembrada. Aleluya. Gloria al Señor, bendito sea Cristo. Preparemos nuestro corazón donde su palabra ha de ser sembrada. Bendito sea Cristo el Señor. La palabra hoy sembrada, hazla Cristo en mí nacer, para darle crecimiento, solo tienes tu poder. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. La semilla que en tu nombre se ha sembrado con saber, no permitas que las aves se las vengan a comer. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Haz que crezca con tu gracia y tu rica bendición, no la ahoguen las espinas de congojas y aflicción. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Que su efecto muy profundo en la mente y corazón llevará consigo al mundo que le das la salvación. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Sembraremos la palabra con amor y profusión, esperando la cosecha en la célica mansión. Ricos frutos tú nos puedes conceder, ricos frutos tú nos puedes conceder. Aleluya. Así es, hermanos, Dios es el que puede hacer fructificar su palabra en nuestro corazón. Dios les bendiga, hermanos, y el Señor sea con ustedes. Glorificado sea el nombre del Señor. Damos gracias a Dios, hermanos, por esta oportunidad que una vez más pues tenemos en escuchar la palabra bendita del Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, con la ayuda de Dios hemos de considerar la palabra de Dios, pero antes de ello, hermanos, quiero decirles lo siguiente. Nosotros estamos en la espera de que la situación de esta condición en que vivimos de lo de la pandemia pues nos cambie, se transforme en algo mejor, pero parece que nos va haciendo, ¿verdad?, un poquito más difícil esto. Aún lo que corresponde aquí en Silao, tenemos lo que es ya 24 personas que pues han perecido por esta situación del COVID-19.
Y hermanos, seguimos hasta el día de hoy en el semáforo rojo. ¿Qué quiere decir? Que nos esperemos. Hermanos, entonces vamos a continuar esperando hasta que tengamos un tiempo mejor, hermanos, y esperando llegar no al semáforo naranja, sino llegar hasta el semáforo amarillo, porque creo yo que es donde ya podríamos tener un poquito más de desplazamiento, más libertad y todo ello. Por lo tanto, hermanos, nos esperamos otro poquito por el bien de todos, porque no es, ¿verdad?, nada más por ciertas personas, es por el bien de todos. Y hermanos, ustedes en lo particular, hermanos, procuren mantenerse como Dios lo demanda, para que ustedes así salgan adelante. Vamos a considerar la palabra de Dios, hermanos, estando en pie. Vamos a leer la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Epístola universal del apóstol San Pablo a los romanos, capítulo 8, el versículo 26, con la ayuda de Dios, vamos a darle lectura a la palabra de Dios. La epístola del apóstol San Pablo a los romanos en su capítulo 8, el versículo 26, con la ayuda de Dios, que nos dice así, de esta manera: y asimismo también el Espíritu ayuda a nuestra flaqueza, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Vamos a orar a Dios, vamos a suplicarle al Señor que sea con nosotros, que nos dé de su ayuda y que nos dé de su gracia. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, una vez más estamos delante de ti, dándote gracias por este día que nos concedes de poder escuchar una vez más tu bendita palabra. Señor, gracias porque nos has mantenido, Señor, en forma y en bendición a pesar de toda esta situación que vivimos del COVID-19. Señor, pero danos de tu ayuda, danos de tu gracia, danos de tu bendición, Señor, y permite que podamos continuar adelante con tu bendición. Tenemos, Señor, la necesidad de que tú nos protejas de todo peligro y de todo mal. Bendícenos, Señor, y permite que dentro de pronto podamos tener cambios, Señor, en todo esto. Solamente tú eres el único que sabes el futuro y sabes todas las cosas. De nosotros nada sabemos. Quedamos en tus manos, Señor, quedamos en tus manos. Hoy vamos a escuchar tu palabra. Te pido que me tomes en tus manos, que bendigas a tus hijos que van a escuchar el mensaje hoy en este día. Y así, Señor, que todos podamos glorificar tu nombre al terminar de escuchar palabra tuya. Cuando sé que harás esto y más y que nos bendices y nos das de tu ayuda, te doy gracias. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ocupando, hermanos, su lugar con la ayuda de Dios, vamos así a glorificar el nombre del Señor. Cuando una persona físicamente se encuentra con defensas bajas, se ve más expuesta a cualquier enfermedad. Por ello es necesario que, hermanos, nosotros procuremos que nuestro cuerpo, hermanos, esté, ¿verdad?, preparado. Para ello, pues cuenta mucho la buena alimentación, que esté equilibrado todo y que, hermanos, ¿verdad?, pidamos al Señor que nos dé de su fortaleza y de su ayuda. Porque un cuerpo débil, hermanos, ¿qué puede hacer? Un cuerpo débil, hermanos, no servirá ni siquiera para el estudio, para el trabajo, para nada de ello. Pero, hermanos, hay, ¿verdad?, soluciones cuando se encuentra que el hombre en su cuerpo está bajo de defensas, poderle ayudar. Pero espiritualmente, hermanos, nosotros, ¿qué podemos decir? El Espíritu Santo ayuda cuando hay debilidad espiritual. Una debilidad espiritual. Nosotros entendemos, hermanos, que cuando una persona espiritualmente está débil, pues, hermanos, es terrible, es tremendo. Y, hermanos, lo vemos cuando la persona no puede buscar a Dios, no puede orar, no puede ayunar.
aún hasta, hermanos, ¿verdad?, la pesadez para acudir a la casa de Dios y estar en la reunión, hermanos, espiritual a la que le compete estar. Y, hermanos, qué tremendo es. Y en la oración no se diga más. Ahí se encuentra más, hermanos, cuando la persona espiritualmente está afectada. Se hinca y, hermanos, no soporta la oración. 1 minuto se le hace ya como si fuera 1 hora. Y ya no se diga ahora 1 hora, pues se le hace como que, hermanos, ya es casi mediodía. Y hay gente que sufre, hermanos, cuando está débil espiritualmente, cuando no hay, hermanos, ese espíritu de oración, cuando no puede la persona estar como Dios lo demanda. Y, hermanos, el sufrimiento espiritual es terrible, es terrible. Y por ello, hermanos, nosotros vemos aquí que el Espíritu Santo es una grande bendición. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santa Trinidad, bendito sea Dios. Y encontramos que dice, y asimismo también el Espíritu ayuda nuestra flaqueza, porque ¿cómo hemos de pedir como conviene? Hermanos, a veces no lo sabemos, no sabemos qué pedir. Han habido quienes a veces cuando en su debilidad están orando, no salen de Dios, Señor, ten misericordia, Señor, y están con lo mismo. Y lógico es que, hermanos, en esa situación la persona no soporta estar delante de Dios en oración. Ya sabemos que la oración es la libre expresión del alma. Y, hermanos, cuando nosotros estamos con una debilidad espiritual, qué bendición los que hemos recibido el poder del Espíritu Santo. Vemos que llega la bendición de Dios y nos fortalece, nos da palabra, nos da, hermanos, ¿verdad?, ese impulso para estar delante de Dios. Por eso dice, sino que el mismo Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Y, hermanos, qué hermoso es cuando una persona tiene esta experiencia. Estando en la oración, hermanos, el Espíritu Santo le visita, el Espíritu Santo le da fortaleza y bendito sea Dios, hermanos, bendito sea Dios. Experiencias de hermanos que han habido de que se ponen a orar y cuando están hasta recibiendo la bendición de Dios, pues, verdad, una ocasión en un templo, el siervo de Dios tuvo que tocar un feligrés porque pues ya querían, verdad, descansar, ya había terminado el servicio, llevaban casi ya las 2 horas que había terminado el servicio. Pero este hermano estaba orando y recibiendo bendición de Dios. Y ya, ¿verdad? Pues se le tuvo que hacer saber que pues ya se iba a cerrar lo del templo y demás. Le dijeron, hermano, ¿o se quiere usted quedar todo? Dice, pues si me acabo de hincar. Para él, hermanos, el tiempo era poco. ¿Por qué? Porque estaba recibiendo la bendición de Dios y la fortaleza de Dios. Cuando hay fortaleza de Dios, hermanos, la debilidad se va. Cuando hay fortaleza de Dios, hermanos, la persona está preparada para recibir, hermanos, la prueba, la lucha que venga. Por eso nosotros necesitamos la ayuda, hermanos, del Espíritu Santo, cuando, hermanos, nos damos cuenta que nos quiere llegar la debilidad. La debilidad, hermanos, espiritual a veces llega, hermanos, y es a toda persona. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 2, nos habla y nos dice lo siguiente, capítulo 2, versículos 1 al 4. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino un estruendo del cielo como de un viento recio que corría, el cual henchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, que se asentó sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Bendito sea Dios. Qué experiencia, hermanos, tan bonita en el nacimiento de la iglesia Pentecostés. Cuando el pueblo de Dios, el pueblo Pentecostés nació, hermanos, en aquel día, hermanos, cuando los hermanos que oyeron ese llamado de cuando el Señor los llevó fuera de la ciudad y, hermanos, les mostró que Él se iba y en una nube se fue al cielo. Hermanos, ¿qué le dijeron los ángeles a ellos, varones galileos, que estáis mirando al cielo?
a este Jesús, así como lo vieron irse, Él vendrá. Pero ¿qué están haciendo? Váyanse a la ciudad y esperen hasta que sean investidos de lo alto. Se nos ha comentado y se ha dicho que fueron como 500 hermanos los que se dieron cuenta de aquello, que el Señor pues se fue en una nube. Y hermanos, ahí tenemos que se está diciendo 500 hermanos. Pero hermanos, no todos se fueron al aposento alto, sino que algunos pues pensaron: voy a ver mi familia, voy a ver mis cabras, voy a ver mis animalitos, voy a ver la seguridad de mi casa, y pues ya luego, si es posible, regreso. Y algunos hermanos, ¿verdad? Pues quizás tuvieron 1000 pensamientos y no estuvieron ahí. Y empezaron, hermanos, a pasar los días, que nos da aquí a entender, hermanos, que como casi fueron como 10 días de estar ahí en el aposento alto. Hermanos, han de haber sentido muy difícil estar ahí en esa situación. Ahorita muchos de los que han estado y se ha estado cumpliendo con lo de quédate en casa, se dan cuenta que a veces dicen: ay Dios, no, ya necesitamos salir, no, esto. Y hermanos, se hace el tiempo eterno de un día. Imagínense, aquí los hermanos que perseveraron, sin duda alguna, hermanos, estaban en momentos de oración, en momentos de cantos, en momentos de la lectura de la palabra de Dios. Pero dice la Escritura que fueron como 120 los que perseveraron. Y cuando se cumplió, hermanos, el tiempo, dice, y cuando se cumplieron los días del Pentecostés, dice, estaban todos unánimes, estaban juntos, estaban, hermanos, ahí glorificando el nombre del Señor. Y dice, y de repente vino como un estruendo del cielo, hermanos, ¿verdad? Como un viento recio que corría, el cual hinchió toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como repartidas, así lenguas que se repartieron en cada uno como si fuese fuego, hermanos, que se asentó sobre cada uno de ellos. Bendito sea Dios. Y hermanos, el nombre del Señor ahí, hermanos, inició a llenar a cada uno de los hijos de Dios con el fuego del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Hermanos, el Señor visitó a estos 120 y ahí nació el pueblo Pentecostés. El pueblo, hermanos, que está consciente que hasta el día de hoy, porque el Señor dijo: yo me voy pues, pero no los voy a dejar solos, voy a mandar el Consolador. Y es el Espíritu Santo, bendito sea Dios. El Espíritu Santo es el Consolador, porque hoy en día, ¿cómo consuela la iglesia? ¿Cuántos hermanos han dado testimonio ahorita de estos días en que se han sentido como en una especie de soledad humana? Porque, hermanos, pues esta forma de quédate en casa, pues muchos han tenido que sufrir un aislamiento, hermanos, pero ha sido para salud, ha sido para bien. Pero, hermanos, muchos han buscado la oración, han buscado, hermanos, el encontrarse con el Señor. Y han habido hermanos que han dicho: sentí la presencia de Dios. Aún oíamos, hermanos, que una persona decía: se estaba dando el mensaje de sanidad divina y yo tenía una enfermedad, y en ese momento dije: Señor, en esta oración tú interven. Y el Señor le dio salud. ¡Qué bendición! Hermanos, cuando tengamos la oportunidad de estar en el templo, van a haber testimonios. Pero, hermanos, yo sé que ahorita muchos hermanos han entendido esto. En su debilidad espiritual, el único que les puede ayudar es el Espíritu Santo. Es el único que les puede dar la fortaleza. Es el único que puede ayudar a muchos a mantenerse en pie y a esperar, hermanos, lo que estamos viviendo. Hermanos, se necesita, hermanos, tener el Espíritu Santo para que no vaya a entrar esa debilidad tremenda, terrible, hermanos, a nuestra vida. Vemos que, hermanos, el fuego de Pentecostés se derramó en aquella ocasión, 120 hermanos. Y, hermanos, qué bendición fue, qué bendición. Ya ustedes han leído, hermanos, todo lo que aconteció cuando la gente, hermanos, pues pasando veían y dicen: ¿qué les pasa a estas personas? Están locas, están borrachas.
Y cuando, hermanos, estaban con esos pensares y burlándose, como nos dice el versículo 13, hermanos, Pedro se levanta lleno del Espíritu de Dios y habla la palabra con confianza y echa la culpabilidad al pueblo que habían sido los que habían mandado a matar, hermanos, a Jesucristo, y les habla del mensaje de tal manera que muchos son tocados y son compungidos de corazón. Y ahora sí, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo y serán perdonados todos sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, la iglesia, cuando se inició con el fuego Pentecostés, hermanos, la debilidad se fue. Y cuando en una iglesia, hermanos, no hay debilidad espiritual, qué bonito es ver, hermanos, que la gente está deseosa de colaborar, de trabajar, de hacer. Bendito sea Dios. Y hermanos, hay vida espiritual. Nuestra vida, hermanos, es como las plantas. Si les falta, hermanos, agua, se empiezan a marchitar, se empiezan a entristecer, hermanos. Pero cuando llega el agüita se reviven, se levantan frondosas otra vez. Hermanos, el Espíritu Santo da fortaleza, el Espíritu Santo nos da vida. Bendito sea Dios. No hay que dejarlo de buscar, hermanos. Por eso tenemos cantos, uno que dice: busca la bendición de Dios y Él te la dará. Y hemos cantado, hermanos, ¿verdad?, que busquemos la bendición de Dios, porque, hermanos, del día de Pentecostés, pasando algunos días, hermanos, la iglesia llegó el momento en que se vio en debilidad. Se vio en debilidad, y vamos a ver el libro de los Hechos 4:31. El versículo 31 del libro de los Hechos, en su capítulo 4, dice: y como hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí? Con confianza. Bendito sea Dios. Se vinieron pruebas, se vinieron luchas, persecuciones, que llegó el momento en que, hermanos, los hermanos se tuvieron que juntar en una casa, hermanos, posiblemente sería la misma donde se derramó el fuego del Espíritu Santo. Y, hermanos, llegaron los hijos de Dios, pero no con gozo, no con alegría, llegaron con tristeza. Llegaron, ¿verdad?, todos ahí, ¿verdad?, pues quizás quejándose de lo que pasaba, de las amenazas que habían recibido y de todo. Y, hermanos, dice que la reunión pues estaba en una tristeza terrible. Si ustedes leen los versículos anteriores, y dice la Escritura que, hermanos, ¿verdad?, pues cuando cada uno de ellos pues ya llegaron y se les pidió, ¿verdad?, que se pusieran en oración, se entiende, hermanos, que había un silencio terrible, hermanos, porque no había fuerza, había debilidad, y ahí estaban, hermanos, hasta que, hermanos, dice la Escritura que empezaron, hermanos, a levantarse poco a poco en la oración. El Espíritu de Dios empezó a moverse, el Espíritu de Dios empezó a tocar, como hoy en día, hermanos, algunas veces nos hemos dado cuenta. Estamos en la iglesia y, hermanos, cuando empieza la oración general, a veces, hermanos, parece que hay un silencio, pero qué bonito cuando un hermano, ¿verdad?, empieza en un lugar: Señor, bendícenos, y otro por acá: Señor, muchas gracias, Padre. Y empieza la iglesia a orar poco a poco, y levantan su voz y levantan la voz, hasta que, hermanos, ¿qué sucede? Un fuego de Pentecostés. Y, hermanos, empieza a sentirse la bendición de Dios, y empiezan, hermanos, a batir sus manos, empiezan, hermanos, a glorificar el nombre del Señor en otras lenguas. Y ¡qué bendición! Algo así sucedió con los hermanos, porque dice que se pusieron a orar. Y el versículo 29 dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas, da a tus siervos que con toda confianza hablen tu palabra, que extiendas tu mano, a que sanidades, milagros, prodigios sean hechos por el nombre de tu santo Hijo Jesús. Pero era una oración con debilidad, era una oración, hermanos, que estaba haciendo de tristeza. Pero dice: y como hubieron orado, y cuando estuvieron buscando el fuego de Dios, y el fuego de Dios, hermanos, invadió aquel lugar una vez más, y empezaron a glorificar el nombre del Señor, y empezaron a sentir
sentirse potentes, porque el fuego de Dios, hermanos, da fuerza, el fuego de Dios levanta al cristiano, el fuego de Dios da vida. Hermanos, dice aquí que fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Cuando se levantaron, todos sintieron el deseo de salir y hablarle a los del mundo, hablarles a todos, hermanos, de la palabra de Dios. Y no lo hacían con miedo, no lo hacían titubeando, lo hacían, hermanos, con una firmeza, lo hacían con una confianza. Y, hermanos, mucha gente se entiende que oyó el Evangelio y, hermanos, hubo bendición y la iglesia fue creciendo. Qué crecimiento tan bonito de aquel tiempo. Se bautizaron 3,000 personas y se bautizaron otras 1,000 y otras más. Y, hermanos, qué bonito era en aquel principio, porque el fuego de Dios, hermanos, encendido, hermanos, en la iglesia, qué bendición es. Hoy en día lo necesitamos también. A veces, hermanos, llega a haber una debilidad espiritual, en que a veces, hermanos, cuánto cuesta, hermanos, pues que la iglesia participe en esto, participe en aquello, que se entrometa en esto, que colabore en esto, que colabore en aquello. O en su debilidad algunos se desaniman, se desalientan, y algunos ya no quieren, ¿verdad?, ni servir a Dios en el ministerio que se tenga. Ya está abandonando vigilancia, ya está abandonando el aseo, ya está abandonando sus colaboraciones que tenga que, hermanos, ¿verdad?, dar. Y si es verdad acerca de un ministerio musical, ya está abandonando el ministerio musical, ya lo está dejando. Y, hermanos, qué terrible es. Y aún no se diga cuando es aún hasta algún predicador de la palabra. Hermanos, nosotros siempre tenemos que predicar la palabra con poder y con vida, porque el que está entre nosotros maravilloso es. Sí, como humanos, los siervos de Dios, a veces hemos tenido que ir a la oración para pedir fortaleza, para pedir ayuda, porque ningún pastor, hermanos, es un superhombre. Ninguno. El lugar que tenga eclesiástico, ninguno. De su propia fuerza no se mantiene, sino es porque el Espíritu de Dios da esa fortaleza, da esa fuerza espiritual y adelante. Porque, hermanos, tenemos algo, ¿verdad?, que decir cuando nosotros contemplamos el libro de Jeremías, en su capítulo 20, con ayuda de Dios, versículos 8, con ayuda de Dios, y 9. Capítulo 20, 8 y 9, libro de Jeremías 20, 8 y 9, que dice: porque desde que hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. Empero fue en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Trabajé por sufrirlo y no pude. Jeremías, hermanos, Jeremías pasó por un momento, una etapa terrible, de lo cual, hermanos, quizás él, ¿verdad?, en su debilidad, quizás como algunos cristianos, llegó el momento en que dijo: ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer aquello. Y algunos hasta hicieron cierto, ¿verdad?, juramento de que ya no iban a servirle al Señor, que ya no iban a, hermanos, a predicar la palabra, y que ya se iban a guardar todo en su corazón, y ya iba a haber, hermanos, un cierre de palabras. Y hermanos, Jeremías se sintió tan debilitado al ver la desobediencia del pueblo de Israel y a ver la situación en que a él, hermanos, le tocaba estar predicando, que dice la Escritura que él llegó el momento en que dijo: ya no hablaré más, ya no predicaré más, ya dejaré este pueblo que se pierda. Y él pensó, pero no fue posible. Dice: porque hubo algo que se movió dentro de mí. Y, hermanos, diríamos, en el Antiguo Testamento todavía no se sabía del Espíritu Santo, pero fue Dios que lo movió. Y dice la Escritura que, hermanos, ¿qué hizo? Empezó a hablar otra vez la palabra con confianza. Aquí encontramos hoy en día. Hoy en día tenemos la bendición del Espíritu Santo, tenemos la lluvia, tenemos el fuego, tenemos, hermanos, todo para que nosotros seamos fortalecidos.
Una ocasión un feligrés le dijo a su pastor: hermano, le vengo a decir que hasta aquí llegué, ya no puedo más. Tengo problemas en el trabajo, tengo problemas en mi casa, tengo problemas de diferentes situaciones, hasta económica, y aún hasta aquí en la iglesia ya empiezo a tener problemas y yo ya siento que ya no voy a seguir adelante y le vengo a decir a usted que ya me olvido del Señor. Y el pastor se le quedó mirando y le dijo: pero ¿por qué me dice a mí eso? ¿Por qué se despide de mí? ¿Qué no tiene que despedirse de mí? Y como fue en la puerta del templo, en la entrada, el pastor le dijo: hermano, pase usted, entre al templo, váyase hasta la plataforma y ahí que está el Señor, pues a Él dígale que ya no va usted a continuar. A Él vaya y dígale que usted hasta aquí llegó, porque yo no lo llamé, yo no le di lo que usted tiene, se lo dio el Señor. Así es que vaya a Él y entréguele todo. Y el hermano entró: sí, hermano, con permiso. Se metió todo desanimado, todo debilitado. Y hermanos, el hermano no entró, ¿verdad?, para ver qué pasaba, sino que él continuó con su actividad que estaba haciendo en la parte de afuera. Y hermanos, pasaron unos minutos cuando de momento se empieza a escuchar la voz de aquel hermano. Y empezó a orar, y empezó a clamar, y empezó a pedir, y empezó a recibir poder, y empezó a recibir bendición de Dios, empezó a palmear sus manos, y así, hermanos, ¿verdad? Pues el pastor dijo: Dios está trabajando con él, lo dejo que Dios trabaje con él. Y hermanos, pasaron buenos minutos, cuando ya el hermano sale y se le queda viendo al pastor y dice: hermano, retiro todo lo dicho. Jesucristo está conmigo, Dios es conmigo y no tengo por qué volver atrás. Y muy bonito es, hermanos, que hasta nosotros como cristianos, cuando cantamos que Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Él nos trajo aquí para triunfar, para arrebatar triunfos y victorias y ganarle la batalla al diablo. Bendito sea Dios. Y hermanos, cuántas veces todos hemos llegado a una situación en que nos vemos casi en el suelo, hasta como un canto tan bonito, hermanos, que habla del soldado cristiano, que a veces ya hasta se ve en el suelo, ya se ve, hermanos, ahí, ¿verdad?, como exterminado, pero no suelta la espada y todavía se defiende estando ahí en el suelo. Y hermanos, ¿verdad?, hasta que llega la bendición y se levanta, bendito sea Dios. Hay cantos tan bonitos como aquel también que dice: no puedo solo, mi Señor, no puedo solo. Necesitamos la bendición de Dios. La bendición del Espíritu Santo nos da fortaleza. La bendición del Espíritu Santo nos levanta. Hermano, hermanita, usted posiblemente en estos días que estamos viviendo, de lo que ya se ha comentado, hermanos, posiblemente algunos ya hasta estén en una debilidad espiritual y a lo mejor dicen: ahora sí, no hay quien me pueda ayudar, no hay nada que me pueda dar solución. Y algunos hasta, como se comentaba y se decía, que el diablo no vaya a aprovechar hasta, hermanos, incitarlos a tomar una puerta falsa, tomar un vicio, tomar, hermanos, ¿verdad?, algo que no sea de Dios. Hermanos, cuando hay debilidad espiritual, hace falta buscar la bendición de Dios. Hace falta buscar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo reaviva. El Espíritu Santo levanta al pueblo. Bendito sea Dios. A usted, hermano, ahí parece que hay soledad en su casa. Ahí está el Señor con usted. Ahí está el Señor con usted. Y quiere darle de su ayuda. Quiere darle fortaleza. Desconozco cómo esté su situación, pero el Señor la conoce, porque el Señor lo ve a usted las 24 horas del día, y Él ahí está presente, y está hasta escuchando sus plegarias,
Está escuchando, ¿verdad? Todo lo que usted, hermano, expresa, a veces en oración. Y cuando el Señor ve que en usted hay esa debilidad, el Señor ahí está para fortalecer. Y lo va a fortalecer, le va a dar de su ayuda. Hermano, hermanita, vamos a orar a Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos dé de su gracia. Y entenderemos, hermanos, como aquel hermano que escribió ese canto tan bonito: no puedo solo, mi Señor, no puedo solo obedecer tu voz, no puedo solo, necesito tu ayuda. Y de veras, hermanos, necesitamos la bendición de Dios, porque es la que nos da vida, es la que nos da fortaleza. Oremos a Dios y así pidamos. Padre bendito, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos da el consejo atinadamente. Señor, aquí están tus hijos que han escuchado tu palabra. Si hay algunos que se encuentra en alguna debilidad espiritual o alguno que está luchando consigo mismo, no le cuenta a ningún familiar, no le platica a nadie lo que le está pasando, pero tú que le conoces, tú que sabes, Señor, interven y fortalécele, dale de tu ayuda, dale triunfo, dale victoria, dale lo que tú sabes se necesita. Acércate, Señor, a cada vida, acércate, Señor, y dale fortaleza. Levanta el ánimo, Señor, si es que en alguno llega a haber alguna debilidad espiritual. Hay alguno que quizás hasta piense en renunciar, que no lo haga, Señor. Aviva, Señor, su espíritu, aviva su alma, aviva todo su ser, Señor. Unge los ojos con el colirio de tu Espíritu Santo, y que cada quien pueda ver su debilidad, pueda ver la situación en que se halla y pueda salirse de esa condición que le puede costar la vida espiritualmente. Señor, visita a tu pueblo, visita a tu iglesia, visita a cada uno de tus hijos, Señor, visita a los Padres Santos. Y ahora, Señor, también en este momento te pedimos, tú interven lo que estamos viviendo de esta pandemia, Señor. Tú eres el único que puedes obrar maravillosamente. A veces al ser humano le puede faltar entendimiento, comprensión para escuchar los consejos que se han dado, Señor, para el bienestar de la salud. Tú conoces y sabes cómo está la situación en cada estado de nuestra república. Señor, la situación es crítica, es tremenda, pero yo te pido que obres maravillosamente. Yo te pido que obres maravillosamente. Aún en nuestra zona hemos tenido ya, Señor, de algunos casos de verse afectados y hasta una muerte por esta situación del COVID, Señor. Pero yo te pido que tú des ánimo a tu pueblo. Levanta el ánimo, Señor, y fortalece la vida de cada uno. Que el fuego de tu Espíritu Santo venga a visitar cada vida. Los hogares, Señor, los hogares, enciéndelos con el fuego de tu Espíritu Santo. Enciéndelos de tal manera que pueda haber gozo en los niños, que pueda haber gozo en los adolescentes, pueda haber gozo en los jóvenes, y que ninguno, Señor, vaya, Señor, a hacer todo contrario en su vida y muera espiritualmente. Señor, da vida, dales vida por medio de tu Espíritu Santo que les visite. Muchas gracias por tu palabra. Gracias porque lo que la iglesia vivió en aquel tiempo, hoy en día espiritualmente la iglesia lo vive y necesitamos este fuego tuyo. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este momento, y ahora en tus manos dejo todo y dejo a cada uno de tus hijos, Señor, que tú les des esa reflexión de que puedan mirarse en tu palabra y puedan darte gloria y honra. Cuando sé que harás esto y mucho más, en tus manitas nos dejamos, por Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios los ayude y que les dé de su gracia. Que Dios les bendiga.